Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí él solo. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven, Pedro». Bajó a la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí, pues, hermanos, al hacer un comentario, la verdad es de que esta lectura pues tiene varios tópicos o varias enseñanzas. En primer lugar, pues, cuando dice que Jesús subió al monte a orar a solas, podemos empezar a ver cuánto tiempo Jesús oraba y a qué horas oraba. Es decir, Jesús en la tarde y anoche él empezó a despedir a la gente y mandó que sus discípulos se fueran en la barca para la otra orilla. Pero él se quedó ahí. Después de despedir a la gente, subió a orar. Luego, pues, ¿cuánto tiempo pasó orando? Sí, después dice que hasta de madrugada, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes la tarde, ¿verdad? Por lo menos pasó unas 6 horas orando, porque hasta de madrugada fue que él empezó a caminar sobre las aguas y fue a alcanzar a sus discípulos. En segundo lugar, pues vemos también que los discípulos creían que era un fantasma. Es decir, un fantasma es la silueta o la figura de una persona fallecida. Y entonces ellos gritaban de miedo, se espantaron, pero Jesús les dijo: «No tengan miedo, soy yo, no es un fantasma». Luego, pues, vemos otra enseñanza que dice que tenían el viento en contra. Realmente, hermanos, siempre esto va a ser así, que para el predicador, para el católico, para el catequista, para los legionarios, pues siempre vamos a tener el viento en contra. Es decir, la corriente del mundo nos va a llevar en contra. Nos va a tocar que vivir el Evangelio en medio de gente incrédula, vivir el Evangelio en medio de gente que no cree, en medio de gente que le interesan otras cosas y no lo de Dios. Bueno, con respecto a
a Pedro, le dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo camine sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús, y Pedro caminó sobre las aguas. Pero luego, pues también él dice que volvió a sentir miedo, ¿verdad? Cuando sintió la fuerza del viento. Ya habíamos dicho, pues, que el viento era en contra. Y le entró miedo de nuevo y le dijo, Jesús, sálvame. Jesús lo tomó de la mano y lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste. Es decir, Pedro gritó 2 veces. 2 veces tuvo miedo. La primera vez que tuvo miedo fue cuando creyó que Jesús era un fantasma. Luego también tuvo miedo cuando iba caminando sobre las aguas y sintió que el viento le era contrario. Aquí, mis hermanos, nosotros podemos ver pues que en el transcurso de nuestra vida vamos a sentir diferentes miedos, pero el Señor va a curar todo miedo. Por eso le dice, no tengas miedo, ¿verdad? Hombre de poca fe. La fe es contraria al miedo o el miedo es contrario a la fe. La persona que tiene fe pues disipa el miedo. ¿Por qué? Porque sabe que Jesús está con él. María Santísima nos acompaña en nuestros momentos difíciles y el Señor está siempre con nosotros. Por último, hermanos, dice que le llevaron a los enfermos y que todos los que lograron tocar el manto, pues quedaron curados. Qué impresionante, hermano, que nosotros pues logremos tocar el manto de Jesús. No digamos ahora ya el hecho de que nosotros comamos y bebamos el cuerpo y la sangre de Cristo, pues eso es más que suficiente para tener salud física, mental y espiritual. A Jesús por María, legionarios de María, evangelizando con alegría. Manteneos firmes hasta la muerte. Suscríbase a los canales Legionarios y a este canal también. Estudio de la Fe, Juan Guerra.